bendiga, amado pueblo de Dios, y usted que se está conectando ya sea a través de radio, televisión, internet o en este espacio virtual. Le saluda como siempre su pastor evangelista Luis Mario Ruiz de la Iglesia Centro Cristiano Fuego Santo, desde la hermosa ciudad de Hanford, en California, la ciudad deseada y no desamparada. Estamos, hermanos, en la serie Habitemos en la intimidad de Dios. Y hoy deseo traer un tema poderoso, el cual lo deberíamos compartir toda la familia. Y es, hermanos, el tema que debemos beber de donde hay abundantes aguas. Y la porción de hoy, hermanos, se encuentra en el libro de los Salmos. Allá en el capítulo número 78, si usted por favor lo busca y se ubica por favor en el verso 15. Salmo 78, 15, y ahí vamos a dar lectura a la palabra de Dios. Deseo leerlo en dos versiones para que tengamos el contexto. En primer lugar, vamos a leerlo en la versión Reina Valera del 60 y luego en la versión Dios habla hoy. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Y dice: hendió las peñas en el desierto y le dio a beber como de grandes abismos. Y la versión Dios habla hoy dice: en el desierto partió en dos las peñas y les dio a beber agua en abundancia. Vamos a orar. Aquí está tu palabra es verdad. Yo te pido, Señor, el discernimiento, la revelación, la iluminación hoy para tu pueblo, para que puedan ellos ver en este salmo histórico qué es lo que tú quieres revelarnos. En el nombre de Jesús, usa mi vida y que sea, Señor Jesús, un parlante de esta bendición. Amén y amén. Bueno, hermanos, vamos a comenzar a decir una reflexión. No sé si usted está de acuerdo conmigo, pero estamos a más de un año en que se inició esta pandemia. Y para muchos, esto ya es historia. Yo veo mucha gente que ya no se guarda. A lo mejor no le tocó vivir a profundidad esta situación. A lo mejor sí, no lo sé. Pero la historia nos enseña que muchos se irán olvidando con el tiempo, pero sin duda a los que le marcó esta pandemia se van a quedar en su memoria y en su corazón algo grande para siempre. Probablemente en este tiempo buscaron a Dios, probablemente en este tiempo se encomendaron a Dios y están con Dios. Pero algunos sabemos que le van a dar siempre gracias a Dios. Otros van a seguir cuestionando a Dios hasta que algo nuevo suceda. Y ese es un ciclo que la palabra de Dios nos muestra en su palabra que pasó el pueblo de Dios. Muchos, después de esta pandemia, regresaron a las iglesias hambrientos de la palabra. Otros sencillamente se alejaron. Ya no quieren saber nada. Y el cristiano agradecido debe de tener siempre en su mente y en su corazón por lo menos dos cosas invaluables para mí. La primera sería cómo es que Dios actuó en la necesidad y cómo es que Dios actúa en todas esas cosas en ese momento. Y en segundo lugar, que entendamos y comprendamos la historia de los hechos, de los acontecimientos, hermanos, que se reflejan en una hermosa gratitud y alabanza a Dios. Porque a todos nos pasó, a todos de alguna manera nos afectó. Y algo parecido vamos a ver y recorrer en este salmo, porque este es el salmo más largo, hermanos, de los salmos históricos. Contiene 72 versículos. De los cuales, hermanos, nosotros no tenemos hoy el tiempo de escudriñarlos. Voy a tocar unos cuantos versos, pero le desafío que usted lo haga en su casa, con su familia,
para que vea qué tanta lección y reflexión tiene. Nosotros encontramos en la Biblia, en la palabra del Señor, salmos históricos. Aunque este Salmo 78 es histórico, también el Salmo 105, el Salmo 106, 107 y hasta el Salmo 136 también de alguna manera hablan de historia, aunque tienen otro lenguaje. Pero nosotros debemos de entender que el salmista en este salmo quiere enseñarnos a nosotros lo que considera el opuesto, la desobediencia del pueblo de Dios y la fidelidad de Dios. A pesar de que el pueblo se alejó, Dios se mantuvo fiel. Así de que en este salmo constan las dos cosas: el papel que jugó el pueblo de Dios y el papel que jugó Dios. La ingratitud versus la fidelidad de Dios. ¿Ok? So, la bendición de Dios versus la desobediencia del pueblo. Y algo que a mí me impacta de este salmo es que este salmo hace una reseña desde el tiempo de Moisés allá en el desierto hasta el principio de la cautividad. O sea que abarca una extensión de tiempo bastante amplia. Y este salmo nos trae una retrospectiva de la historia de Israel, desde esos días del pacto de Jacob hasta el periodo del cautiverio. Y es un salmo muy histórico, pero muy precioso. ¿Y cuál es el objetivo detrás de todo? Es que nuestras próximas generaciones conozcan la historia. Es importante que nuestros hijos, nuestros nietos, conozcan la historia que hay en la Biblia para que se recuerden, para no cometer los mismos errores de nuestros antepasados. Y esto para mí es un salmo familiar, del cual se debe compartir con toda la familia y entender que hay un Dios bondadoso, a pesar de que hay un pueblo rebelde. Que Dios narra con gran detalle todo lo que aconteció, hechos principales y decisiones equivocadas que muchos estuvieron presentes haciendo delante de Dios. Así de que algo que también me gusta de este Salmo 78 es cómo comienza. Si usted se va por favor a los primeros versos, el verso 1 al 4, nos damos cuenta que la palabra comienza con sabiduría y revelación. Es un salmo muy poderoso porque nos abre profecías, nos abre el entendimiento y nos trae sabiduría. Y el verso 1 dice: escucha, pueblo mío, mi ley. Ese siempre ha sido el recordatorio de Dios. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Tanto en el antiguo como hoy en día son las mismas palabras que el Espíritu Santo nos está recordando para que nosotros la vivamos. Abriré mi boca en proverbios. Escuche, el salmista estaba hablando que efectivamente este salmo es un salmo de historia en parábola. ¿Por qué? Porque en esta historia de parábola nos está enseñando una gran verdad, una enseñanza poderosa. Y luego dice: hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Cuando vemos nosotros la palabra del Señor, nosotros podemos ver que es el mismo Espíritu inspirando a Jesucristo cuando Él también predica o enseña a través de parábolas. Y luego dice: las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres no las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que Él hizo. Es deber nuestro como padres querer, hermanos, tener presente la bendición de la palabra de hoy que aprendemos
y dársela a nuestros hijos y a nuestros nietos. Ahora bien, si usted hace una pausa en el Salmo 78 y se va rápidamente conmigo a los evangelios para hacer un paralelo en cuanto a esta bendición de parábolas allá en Mateo capítulo 13, el verso 34 y 35. Vamos a ver que el Señor siempre habló de la bendición de las Escrituras. ¿Qué son las Escrituras? Todo lo que se escribió en el Antiguo Testamento. Así de que vamos pues ahí para que nosotros veamos y tengamos luz. Aquí está hablando la palabra en el verso 34. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba. ¿Por qué? Porque debían de tener una enseñanza. Todo lo que Cristo enseñó debía de tener una enseñanza práctica a nuestra vida diaria, para que nosotros también la podamos compartir con nuestros familiares y generaciones. Y luego dice, verso 35, ponga atención. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Cuando Cristo habló su palabra, nos vino a revelar el reino de los cielos. Y cuando el reino de los cielos se manifestó, Dios comenzó a profetizar y a cumplir su palabra. Por eso es tan importante que nosotros estemos en este salmo el día de hoy, porque es importante que hoy nosotros tomemos esa responsabilidad para que nuestros hijos vengan a la luz de la palabra de Dios. Y debe de ser también, hermanos, la primera fuente de bendición nuestra historia con Cristo. ¿Qué fue nuestro encuentro con Dios? ¿Cuál ha sido nuestra vida con Dios? ¿Por qué nosotros tenemos la palabra de Dios? ¿Por qué tenemos esta fe? Esto es importante compartirlo a todas las generaciones, porque cuando escudriñamos este salmo tan largo de 72 versículos, podemos nosotros ver dos divisiones grandes, en las cuales del verso 12 al verso 32 hablan acerca de ejemplos, pero en el desierto. Cuando nosotros escudriñamos toda esa palabra, vamos a ver que Dios está dando ejemplo tras ejemplo cuando el pueblo de Israel estuvo en el desierto. Pero el escenario cambia de el verso 42 al verso 72, donde están eventos en dos diferentes lugares, en Egipto y en Canaán. Ahí nosotros podemos también ver todos los acontecimientos, las decisiones que el pueblo de Dios tomó, lastimosamente para mal, otros para bien, y siempre la palabra termina con una reflexión. Y por eso nosotros vemos las reflexiones de la primera parte en el verso 33 al 41 y las últimas, la segunda parte desde el verso 65 hasta el 72. Entonces, ¿cuál es la enseñanza primaria que nos enseña este salmo? Que nosotros vayamos a nuestra generación para dar la bendición de Dios. Y este salmo es considerado, hermanos, un salmo, como les dije, como parábola histórica. Y váyase otra vez al Salmo 78 en el verso 2, porque quiero hacer hincapié acerca de la profecía que Cristo habló. Y está en el verso 2. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Cristo dijo, desde la fundación del mundo. Cuando nosotros hablemos la palabra de Dios, estamos siendo, hermanos, bendecidos porque la palabra se está revelando. Hoy estamos en la serie Habitemos en la intimidad de Dios. Y este salmo está perfectamente alineado a esas bendiciones que Dios tiene, hermanos,
escondidas, pero al mismo tiempo las tiene para que nosotros las agarremos. Como tal, en este Salmo 78 hay mucho sentido espiritual, no solamente histórico. Para eso debemos de poner atención, porque ahí vemos a un Dios que nos trae confianza, un Dios que hizo obras grandes. Léase por favor el verso número 7, porque cuando nosotros vamos y escudriñamos esta escritura, viene la palabra. ¿Y qué es el fin de todo esto? Escuche bien. ¿Por qué esta historia en forma de parábola? A fin de que pongan en Dios su confianza. ¿Por qué? Porque ellos estuvieron siempre en dificultades. Eso es como el día de hoy. Ellos tuvieron problemas, tribulaciones, enfermedades, muchas cosas, como el día de hoy. Pero ¿por qué debemos de enfocarnos en el pasado para entender también nuestro presente? Y para que de nuestro presente caminemos hacia un futuro mejor. Y aquí dice, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. ¿Qué dice la palabra en los primeros 4 versículos? Yo deseo que vivan en mi ley. Yo deseo que sean bendecidos, que tengan sabiduría, que estemos entendidos con Dios. ¿Cómo fue mi introducción? Que hoy en día hay muchas personas que ya se les olvidó que Dios hizo unas grandes maravillas, unas obras tremendas. Apenas un año. El mundo estaba boca arriba, pero Dios fue fiel. Dios estuvo ahí, pero las personas ya no se acuerdan de eso. Hoy en día las personas volvieron a hacer lo mismo y dejaron a Dios a un lado. Y aquí no podemos nosotros continuar en eso. Por eso cuando yo volví a escudriñar este salmo, me di cuenta de que por lo menos hay 6 aspectos importantes que tenemos que considerar. Y yo los quiero considerar en esta hora. Y en primer lugar, yo creo, hermanos, que cuando escudriñamos la palabra de Dios, vamos a ver aquí en este salmo que viene de esos tiempos de Moisés hasta David. Pero que el pueblo, como le digo, fue un pueblo muchas veces fiel y otras veces inconstante. Muchas veces un pueblo rebelde. Pero algo pasó. En el lado de Dios, Él fue fiel. En el lado de Dios, Él fue paciente. En el lado de Dios, Él cumplió su palabra. Y Él mostró sus obras. Así de que Dios nos enseña en este salmo grandes bendiciones. En primer lugar, Dios nos enseña que siempre habrá un lugar de necesidad en nuestras vidas. Y cuando nosotros vemos la primera parte de este salmo en el cual se enfoca en el desierto, nosotros podemos ver el desierto figurativamente como el mundo. ¿Por qué? Porque el mundo en el que vivimos es un lugar de prueba, pero también al mismo tiempo es un lugar en donde nosotros podemos dar un gran testimonio de Dios. Váyase por un momento al verso número 17 al 19. Y aquí nos está hablando de la conducta, la actitud que tenía el pueblo. Escuchen bien. Sí, el pueblo tenía necesidades. Y tenía necesidades básicas como agua, como comer. Pero vemos nosotros que tenían un Dios provisor, un Dios protector, un Dios fiel. Pero cada vez que Él hacía un milagro, a ellos no les importaba. Ellos seguían renegando. Y aquí nosotros podemos ver en el verso 17, después de ese milagro, un comportamiento. Pero aún volvieron a pecar contra Él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto. En otras palabras, aquí se refiere a que Dios suplió esa gran necesidad de agua, pero
ellos, hermanos, siguieron renegando porque pidieron más. Era un pueblo caprichoso, un pueblo no amoroso, un pueblo no agradecido, un pueblo que realmente no estaba agradecido con Dios porque lo libró de la misma muerte. ¿Cómo está el mundo hoy en día? Después de casi año y medio de esta tragedia que pasó. Igual, estamos completamente igual. Muchos están más fríos que nunca. Otros están tambaleándose en la fe. Ellos miraban el poder de Dios y aún así se enojaban. Y eso es lo triste. ¿Qué dice el verso 18? Pues tentaron a Dios en su corazón. Hay que tener cuidado, hermanos. Hay que tener cuidado porque los tiempos son malos y Dios nos está recordando en su palabra. Yo he estado contigo, yo he estado en tu vida. ¿Por qué no eres fiel? Y verso 19 dice, ¿y hablaron bien de Dios? No, hablaron contra Dios, diciendo, ¿podrá poner mesa en el desierto? No, ahora es cierto, ya nos diste esa agua, pero ahora quiero carne. Entonces, hermanos, estamos nosotros como cristianos que estamos mirando solamente las manos de Dios y no su rostro. Esa es la condición de la mayoría de todas las enseñanzas que este salmo da en el desierto. Así de que en el desierto debemos de saber claramente que los israelitas dependían absolutamente de Dios, no del hombre. Todo lo que ellos tenían o hacían dependían 100% de Dios. Hoy en día los cristianos necesitamos también depender de la alianza, de la guianza del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque si nosotros no nos guiamos bajo su dirección, vamos a perdernos. Y aquí, mientras estemos en este mundo, debemos de vivir, hermanos, bajo esa fe del Hijo de Dios, que es Jesucristo. Y no le miento, vamos a tener tribulación, vamos a tener prueba, vamos a tener angustia. Eso no se va a ir de nosotros, pero la diferencia va a ser que nuestra fe va a estar puesta en Él en ese momento. Que la necesidad, hermanos, contundente que tenían los del pueblo de Israel primeramente era lo básico. Dios suplió las necesidades materiales, físicas de su pueblo, porque, hermanos, tenían necesidad de tomar agua. Por eso Él les dio de beber. Era una prioridad de vida o de muerte. Muchas veces nosotros tenemos que decidir entre cosas importantes y no podemos. Pero si confiamos en Dios y en sus tiempos, en la voluntad de Él que es soberana y permisiva, Él va a darnos a su tiempo todo lo que nosotros necesitamos. En segundo lugar, la bendición de nuestra necesidad siempre va a ser suplida por medio de su gracia. Dios siempre va a proveer cordero. Dios siempre va a proveer algo porque Él lo dijo y su palabra es grande. Gloria a Jesús. Entonces, la palabra del Señor nos habla acerca de una necesidad que tenían de beber agua. Regrésese al verso número 15, porque aquí está algo tremendo. ¿Qué es lo que hizo Dios? Gloria a Jesús. Porque aquí, hermanos, a pesar de que el hombre desobedeció, Dios fue fiel. Porque Moisés se había enojado con este pueblo y perdió la cabeza. Y cuando perdió la cabeza, lo que él hizo fue, hermanos, hacer involuntariamente un pecado. Dice que él tocó la peña. Pero el milagro no lo hizo él. Uno no puede hacer milagros en desobediencia. Entonces, ¿qué pasó? Bueno,
Lo que pasó es que Dios es fiel. Y cuando Dios habla y dice su palabra, Él la va a cumplir. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Dice la palabra de Dios ahí en el verso 15. Hendió las peñas en el desierto. En otras palabras, cuando el Señor, hermanos, habló, Él dice que rompió esa roca o esa peña en dos. Y hizo el milagro de que fluyera agua. Y aquí dice, y les dio a beber como de grandes abismos. En esta palabra, es un gran río de agua, porque eran miles de personas las que necesitaban agua. Y nosotros podemos ver aquí el verso 16. Pues sacó de la peña corrientes e hizo descender aguas como ríos. Le dio agua para saciar sus vidas naturales. Pero Dios va más allá en su palabra de suplir nuestras necesidades materiales. Dios, a través de su palabra, también nos enseña que el agua es un tipo de su palabra divina. Esa bendición es grande y nosotros conocemos la Escritura. El profeta mayor Isaías, allá en el capítulo 55, usted sabe la Escritura, hace una invitación en el verso 1 y dice: a todos los sedientos, venid a las aguas. Dios, cuando bendice, Él no bendice con goteros, Él no bendice con cisterna, Él bendice con grandes aguas. A ellos les dio agua para saciarse abundantemente. Lo mismo Dios espiritualmente hace. Él tiene un manantial de bendición, de sabiduría, de promesas para nosotros. Y nadie, hermanos, puede decir que la palabra del Señor va a ser escasa. Al contrario, cuando nosotros realmente estamos en su intimidad, Dios siempre va a proveer bendición, porque es mucha el agua, es mucha la bendición que Dios da a través de su palabra para que nosotros saciemos nuestra sed. Y los que no tienen dinero, porque no se trata de venderla, venid, comprad, comed, venid, comprad sin dinero y sin precio ese vino y esa leche. Y nos habla la palabra del Señor que por qué gastamos nuestro dinero que no es en pan, en el trabajo que nos sacia. En otras palabras, perdemos nuestro tiempo. Y el Señor, como lo expresó el verso 1, el verso 2, en el Salmo 78, oíd atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura, o sea, abundantemente. Inclinad vuestro oído y venid a mí, y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, que son las misericordias de David. ¿Por qué dice la palabra eso? Porque David le dio una promesa, que iba a estar con él. Y nosotros espiritualmente, hermanos, venimos a ser parte de esa promesa. Y cuando nosotros venimos a ver que el cumplimiento de los tiempos llegó, entonces llegó Jesucristo. Y cuando Jesucristo estuvo en la tierra, el Evangelio de Juan habla, allá en el capítulo 7, el verso 37 al 39, acerca de que Él estaba, hermanos, en el último día de la fiesta. Y Jesús estaba listo a pronunciar una palabra poderosa, así como este salmo es poderoso. Una palabra que iba a dar libertad al pueblo. Una palabra que iba a llenar a aquel que estuviera sediento. Y él pudo expresar y se puso de pie y gritó, alzó la voz y dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba, porque yo soy el que dijeron
en Isaías, esa profecía hoy se está cumpliendo en mi vida. Y el que te va a dar esa agua soy yo. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. No podemos entender un cristiano que está en la intimidad de Dios seco, sediento, necesitado, porque Dios suple bendición. Cuando nosotros nos metemos a ese río de gloria, nosotros estamos, hermanos, en abundante bendición. Por lo tanto, debemos nosotros seguir en esa actitud. ¿Por qué? Porque es a través del Espíritu que nosotros vamos a creer en Él. ¿Por qué? Porque en ese tiempo no se había, hermanos, manifestado el Espíritu Santo, porque Cristo aún no se había glorificado. Pero ahora estamos en el tiempo de la gracia. Ahora estamos, hermanos, en el tiempo que Dios ya no está con nosotros, sino que está dentro de nosotros, y el Espíritu se ha revelado, y el Espíritu nos revela a Dios a través de su palabra, y nos lleva al final también del Apocalipsis. Cuando nosotros vemos el final de los tiempos, allá en el capítulo 22, se refiere a esta profecía en el verso 17, cuando él dice, y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Escuche, el Espíritu Santo, pero también la novia dice, ven, Señor. Y el que oye, oiga. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiere, toma del agua de la vida gratuitamente. Yo creo firmemente que la palabra de Dios es algo real, que no se acaba, es un manantial que suple toda nuestra vida, toda nuestra necesidad, sea sed, sea comida espiritual. Él la va a proveer, Él la va a proveer de una manera fuerte. ¿Por qué? Porque el agua espiritual es algo apropiado, porque Dios nos está diciendo, aquí hay bendición, aquí hay manantial para que tú te recrees, te sacies y te llenes. Por eso el Evangelio de Cristo es para aquellos que le creen. En tercer lugar, Dios siempre tendrá el control. Aunque el hombre falle, Él cumplirá su palabra. ¿Por qué? Porque Moisés, en el verso 15, habla acerca de un evento. Moisés falló, pero Dios no falló. Y eso es algo importante. Nos fijamos tanto en el error del hermano que ponemos esa excusa para ya no caminar con Dios. ¿Saben qué? Dios dijo, por el error de uno, no voy a dejar que se mueran todos. Dios no es como nosotros. La mente, la manera como juzga y piensa no es igual. Cuánta cosa no le hicieron a Dios, pero Él aún siguió amando. Él aún siguió, hermanos, en esa bendición. Porque dice el verso 15 otra vez, que Él hendió las peñas en el desierto. Y sacó de esa peña corriente, se hizo descender aguas como ríos. Amén. Entonces, ¿qué es lo que había ahí, hermanos? Nadie sabía que Dios podía hacer eso. Moisés sí tenía fe, pero había algo. Cuando la situación es tan tensa, hermanos, uno se carga. Y llegó a un punto tal que Moisés se cargó. Pero Dios ya había hablado. Algo importante, Dios ya había hablado. Y Él respaldó su palabra. Y es lo que hizo Dios. Y cuando nosotros estamos en la intimidad de su presencia, Dios nos enseña los más hermosos tesoros guardados, escondidos.
Había un tesoro, un manantial, algo grande en las profundidades que nadie sabía que existía. Pero Dios lo tenía ahí preparado, guardado para su pueblo. Y de esta manera Dios sació la necesidad de todos. Porque un manantial, hermanos, brotó. Un manantial brotó. No solamente abrió la peña, la roca en dos, sino que salieron muchas aguas. Esos son las bendiciones o los tesoros que Dios tiene escondidos para nosotros, para cada uno de los que hemos creído. Pero también, hermanos, cuando nosotros vemos a Jesucristo en ese velo de la carne, nosotros podemos ver a un Cristo que está crucificado, martirizado, molido, abatido, como lo dice Isaías 53. Cuando nosotros vemos ese cuerpo, ese velo, cuando nosotros vemos esa figura, causa mucho dolor, pero detrás de ese sacrificio, detrás de esa figura, detrás de todo eso, había un gran tesoro que Dios había preparado para usted y para mí, y esa era la salvación. Dios siempre, hermanos, tiene algo preparado en lo escondido para que nosotros seamos bendecidos. Y dice el Señor en su palabra en Isaías 53, allá por el verso 2, mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por su llaga, hermanos, hemos sido todos curados. Cuando viene un milagro de sanidad, es porque Él pagó el precio. Ese fue el precio que Él tuvo que pagar para que nosotros entendiéramos. Pero si nosotros, y usted puede buscar Isaías 53, hay un verso específicamente que lo quiero leer. Está en el verso número 10. Vaya conmigo, por favor. Isaías 53, verso 10. Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Esta fue una profecía que se cumplió, hermanos, perfectamente en Cristo, en su carne, para que nosotros descubriéramos ese tesoro de la salvación que estaba reservada detrás de su carne, detrás del velo. Y al momento, hermanos, que Él padeció, que se dio por amor, el Padre, hermanos, comenzó a tener perdón. Vino en su vida perdón y misericordia para el mundo entero, no solamente para uno, para el mundo entero. Aquel que quiere ser liberado, aquel que quiere venir a esas bendiciones. Hoy podemos, hermanos, tener entrada al cielo, porque Cristo, hermanos, es un tesoro hermoso, es un regalo de Dios, es una dádiva hermosa que Él vino, lastimosamente, otra vez. Vemos que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento nunca vieron realmente quién era Dios. Cuando vino su Hijo detrás del velo en su carne, no comprendieron el día de su visitación. No lo comprendieron, hermanos. Al contrario, lo rechazaron. A pesar de que virtud salió de Él, a pesar de que Él hizo grandes milagros, a pesar de que Él enseñaba que todo lo que decía era verdad y que nadie podía enseñar como Él enseñaba, no pudieron entender el tiempo de su visitación. Hoy el Señor nos está visitando a través de su palabra, a través de este salmo, en el cual nos presenta muchos ejemplos de cómo el hombre, Dios proveyó, y el hombre no fue obediente, el hombre no fue agradecido, el hombre lo dejó. Pero Dios
nos ama y a través de su salvación ha establecido, hermanos, que no solamente usted, sino que hay una promesa. Si aquel que quiere le busca, que tú y tu casa van a ser salvos. Es una promesa de Dios para aquel que quiere buscarlo. Una promesa condicional que toma, hermano, valor y decir, Señor, heme aquí. En cuarto lugar, hermanos, cuando vemos que por fin Dios abre el velo y vemos su amor, su misericordia a flor de piel, vemos que esa misericordia de Dios, o sea, su amor, es incondicional. Y regrésese al Salmo 78, porque ahí en el verso 20 dice la palabra, Salmo 78, verso 20. He aquí, ha herido la peña y brotaron aguas. Ese es el Dios al cual estoy predicando. Él da gratis las cosas y abundantemente. Y luego la palabra sigue hablando aquí. Y torrentes inundaron la tierra. El don de Dios, hermanos, que es el amor, suple cualquier necesidad a toda alma sedienta. No importa su condición, no importa dónde esté, Dios todavía es fiel. Dios todavía nos ama. Dios todavía está parado delante de nosotros. Por eso es tan importante escudriñar las Escrituras, porque tanto en las Escrituras como en las promesas de Dios hay gran revelación. Y nosotros hemos escudriñado mucho este Salmo e Isaías. Otra vez en Isaías 55, cuando nos decía a todos los sedientos, venir a las aguas. Esa es la invitación que hoy el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo nos hacen continuamente. ¿Por qué? Porque hay algo que no se nos tiene que olvidar. El apóstol, cuando estuvo en los Efesios, allá en el capítulo 2, verso 8, nos dice, por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. En otras palabras, hay algo que debemos nosotros de tomar. Fe, obediencia, gratitud, para que todo lo que Dios haga en nosotros lo podamos, hermanos, compartir con nuestros hijos y nuestras generaciones. Gloria a Jesús. En quinto lugar, hermanos, Cristo siempre va a ser la fuente de bendición. No existe otra fuente. Cristo es la fuente de bendición. Si todavía está en el Salmo 78, vuelva a leer, hermanos, el verso original, que es el verso 15. Y en parte del verso 15 dice, y le dio a beber como de grandes abismos. En realidad, el pozo estaba hondo, muy hondo. Tan hondo estaba que esa agua estuvo, hermanos, preparada con un propósito especial. Esa agua no había brotado nunca hasta el día que Dios la tuvo preparada. Esa agua, hermanos, no se encontraba en la superficie. Las cosas de Dios, las mejores cosas de Dios, no se encuentran en la superficie. La mejor pesca que usted puede tomar no va a ser, hermanos, a la orilla. Tiene que ser a profundidad. Por eso el Espíritu habla de que no es a los tobillos, no es a las rodillas,
No es a los lomos que tenemos que meternos con Dios. Es a la profundidad. Es a nadar. Es a meternos con Dios. Porque Dios nos revela en este ejemplo que en las profundidades de Dios está su bendición mayor. Lo vimos. Detrás de ese velo de carne de Cristo está la salvación. Algo grande. Algo hermoso. Y aquí tenemos algo que le va a retumbar. ¿Por qué? Porque no solamente Dios, hermanos, preparó el agua. Amén. Sino, hermanos, que esa agua tan profunda llegó al alcance de todos. Dios está al alcance de todos. Muchos piensan que Dios está tan lejos, que no es alcanzable. Pero aquí en este milagro Dios nos hace ver su misericordia, su bondad. Y salió agua que trajo vida. Eso es el Evangelio. Eso es la palabra de Dios. Es una palabra viva que va a traer bendición a tu vida. Esa agua de vida, que es la palabra de Dios, ¿de dónde salió? La palabra dice que de la roca. Amén. ¿Y quién es la roca? La roca es Cristo. Aleluya. El único que pudo tocar esa roca fue el Padre. El mismo Dios. ¿Para qué? ¿Para qué hirió esa roca? Para darnos la salvación. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que Jesucristo es una roca inamovible, fuente de toda bendición, roca eterna que viene de lo más profundo del corazón de Dios. Esa es la roca que da agua de vida, bendición y abundancia de todo, hermanos. Por eso, créale a Dios. En sexto lugar, hermanos, si deseamos conocerle, necesitamos, hermanos, saber de las profundidades que hay en Dios. ¿Y qué hay detrás? ¿Qué hay, hermanos, detrás de esa bendición? En la intimidad de Dios que hay. Lo más importante, lo que a nosotros nos anima es, hermanos, entender su misericordia, que existe la deidad de Dios. Dios es un Dios trino, hermanos. Es el Dios de nuestra salvación. El mismo apóstol, hermanos, Pablo, en Corintios, cuando se despedía, hablaba de ese Dios trino. En 2 Corintios 13:14, cuando él se despedía, hermanos, les decía a los hermanos: y la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, que es el Padre, y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Saber que tenemos ese Dios completo en nuestra vida. Que todas las funciones, que toda la bendición está en nosotros, hermanos. La eterna salvación del hombre, dada por ese Dios que no tiene días. Porque cuando nosotros vemos en la Escritura, usted ya lo sabe, pero para el que no lo sepa, váyase a Juan capítulo 1, el verso 1 al 4 solamente. Porque es importante recordar quién es Él. Porque ahí viene la eterna salvación de este Dios que es eterno. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Esto era en el principio con Dios, eternidad. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Dios en todo. Aleluya. Esa es la bendición de Dios.
¿Qué otra cosa hay en la intimidad de Dios? Sus inescrutables riquezas. Sí, hay riquezas grandes en Dios. Váyase por un momento a Efesios, epístola de los Efesios, allá en el capítulo número 3. Y quiero dar lectura solamente a unos versos, del 7 al 11, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. Lo que soy en Cristo, lo soy por Él. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Cuando usted habla de Dios, de Jesucristo, no solamente está hablando de un nombre, está hablando de un Dios poderoso, grande en misericordia, fiel, y que también, hermanos, bendice a sus hijos. Y puede el verso 9, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Juan, capítulo 1, verso 1 al 4. Misterios escondidos. La roca que es Cristo. Todo lo que aconteció en el antiguo fue un prototipo de Cristo, mas no lo entendieron. De la roca salen fuentes de agua viva, hermanos. No lo entendieron. Y luego aquí dice la palabra, verso 10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer. ¿Por medio de dónde? De la iglesia. A los principados y potestades en lugares celestiales. Dios se las está revelando a la iglesia para que nosotros la declaremos. Y escuchen los ángeles, aleluya, gloria a Dios. Y no solamente los ángeles, sino que todos esos seres que están en desobediencia con Dios. Verso 11, conforme, esto es al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Entonces, eso es lo más importante. Todas estas bendiciones habían sido vedadas, pero ahora han sido reveladas a la iglesia. Y usted es iglesia de Cristo. No se quede en la ignorancia. No se quede en esta bendición. Yo no sabía, ahora lo sabe, pero siga escudriñando para seguir descubriendo estos tesoros del Señor. Porque de las profundidades de Dios es que viene su insondable amor. En otras palabras, es de la profundidad del corazón de Dios que nosotros alcanzamos a ver su misericordia. Nosotros entendimos Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y añade el verso 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para que el mundo fuera salvo por él. Por eso usted, por eso yo, somos bendecidos, porque hemos venido a la verdad. Pero faltan muchos que necesitan saber de estas bendiciones, porque es un torrente de amor, brotando en amor. Eso es Dios. Es tan ancho como el mundo, tan profundo como la necesidad y el tiempo que tiene el hombre en su necedad. El hombre piensa que las cosas no se resuelven, pero no han visto a Cristo. Cristo lo pudo comprobar,
cuando fue allá, a ese lugar de Samaria, cuando llegó al pozo de Jacob y habló con la mujer samaritana. Cuando la mujer samaritana habla ya en Juan 4, ¿verdad? Del 9 en adelante, y dice: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos en ese tiempo no concordaban. Respondió Cristo y le dijo: si conocieras, y esto es lo más importante del mensaje, si conocieras el don de Dios, y quién te dice, dame de beber, tú le pedirías, y Él te daría agua viva. Hoy Dios nos está dando de sus tesoros, de sus secretos, de que la bendición de las parábolas, la sabiduría de Dios es para nosotros. Y está vedada para los intelectuales, para aquellos que no van a entender qué es el amor de Dios. Y con esto voy terminando. A pesar de que no he predicado todos los versículos de este Salmo, hermanos, 78, que consta de 72 versículos, es muy grande. La idea, hermanos, fue que a través del tiempo Él nos está recordando que el hombre falla, que el hombre se acomoda, que el hombre es ingrato, pero a pesar de todo hay un Dios clemente y misericordioso, grande en misericordia y lento para la ira, que todavía nos está esperando a que nosotros caminemos, a que nosotros marquemos una diferencia, a que si Él es fiel, comencemos a ser fieles, a que nosotros no nos desesperemos, porque es un salmo tremendo en donde Dios nos está ayudando a examinar nuestras actitudes, qué cosas nos hicieron apartarnos de Dios o acercarnos más a Él, porque la paciencia y la misericordia de Dios están reflejadas en este salmo. Nosotros hemos de aprender en esta historia, hermanos, nuestra propia historia. Sí, usted y yo estamos oyendo y leyendo la historia de alguien que vivió, pero Dios también está marcando la historia que está viviendo hoy en su presente. ¿Y qué historia le va a contar a sus hijos? ¿Qué historia le va a contar a sus generaciones? Cuando oigan la gran fe, cuando oigan de estos tiempos, de que Dios fue fiel, pero yo también le obedecí. ¿Por qué? Porque Dios está buscando todavía una iglesia restaurada, una iglesia firme, una iglesia que quiera la revelación de Dios, una iglesia que se quiera purificar, una iglesia que quiera caminar, una iglesia que quiera sentir esa necesidad de venir a Dios en serio. Dios está buscando que cuando vengamos a Él esté limpio nuestro templo, santificada nuestra ciudad, que resplandezca esa luz de gracia, de gloria en nosotros. Y entonces, solamente entonces, podemos decir abiertamente: pueblo tuyo somos y ovejas de tu prado. Porque te daremos gracias siempre, Señor. Contaremos tus alabanzas desde ahora y para siempre. Creo en tus promesas, Señor, porque tú eres fiel. Y hoy he aprendido algo que estaba encubierto, que Dios es la roca inamovible, que detrás de esa roca hay una fuente grande de misericordia para usted y para mí, para el perdido, para aquel que quiera acercarse a Él. Solamente, hermanos, como iglesia debemos de aprender de que a pesar de que eran pueblo de Dios, no se comportaron como pueblo de Dios. Comencemos a hacer una diferencia. Comencemos, hermanos, a caminar
de acuerdo a lo que el Espíritu nos muestra. Padre, he predicado tu palabra. Gracias porque tú has hablado y nos has traído bendición. Y hoy esperamos, Señor, de tu misericordia para que nosotros podamos seguir y seamos esos portadores de gloria, esos bocinas, esos parlantes que puedan hablarle a nuestros hijos y a nuestras generaciones de un libro que tú estás escribiendo en nuestras vidas. Y que sea, Señor, tu misericordia la que abunde en nosotros. Y que no importa cualquier tribulación que venga, nosotros vamos a estar siempre de tu mano. Bendito y alabado sea tu nombre. Amén y amén. Que el Señor le bendiga.